¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Buen día. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias por este contacto. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, yo introducí la pregunta porque digo, me parece importante porque se habla del 9 de junio como el Día Internacional de la Trombofilia, se habla del 13 de octubre como el Día Mundial de la Trombosis, y aquellos que obviamente no estamos en el tema, en la materia, muchos no sabemos de cómo diferenciar una cosa de la otra, pero ¿qué es la trombofilia, doctor, y qué lo diferencia de la trombosis? Bueno, la trombosis sería la consecuencia, la trombofilia podría ser una de las causas, ¿sí? Bien. Las trombofilias son un grupo de enfermedades que tienen justamente, como lo dice el significado etimológico de la palabra, afinidad por armar trombo, ¿sí? Entonces, dentro de eso tenemos una cantidad de enfermedades que lo que van a hacer es que en forma espontánea, no en una forma, vamos a decir, controlada por el cuerpo, arme un coágulo que lleve a la obstrucción de una arteria o una vena, ¿sí? La consecuencia de la trombofilia es la trombosis. Claro. Justamente el tapar el cañito ese que irriga un tejido, ¿sí? Claro. O sea, vendría a ser como que la trombosis, por decirlo de alguna manera, sería un síntoma de la trombofilia, ¿podríamos decirlo? No, al revés. Sería la enfermedad final o la consecuencia de, por ejemplo, una de las causas, no todas, pero claro, una es este grupo de enfermedades que se llaman trombofilia. Bien. ¿Sí? Bien. Bueno, hablemos entonces un poco de la trombofilia. ¿Qué es una predisposición genética? ¿De qué estamos hablando? Las trombofilias hay dos tipos de trombofilia, ¿sí? Como decía hoy, es una afinidad a armar coágulos en una forma espontánea, anormal, ¿sí? Y hay dos tipos, unas que son hereditarias, que tienen que ver con un concepto de herencia y que pueden ser genéticas, y otras que se llaman adquiridas, que también se ven en personas que ante un estímulo ellos se encuentran genéticamente predispuestos a desarrollar este tipo de patología. Entonces, como consecuencia, aparece que está dentro del... Bueno, hablábamos entonces con el doctor Federico Orini. Doctor, lo saludamos nuevamente, ahora vemos si podemos mejorar la comunicación. Se perdió la comunicación. Bueno, les decía que había dos tipos de trombofilia, las hereditarias, que tienen que ver con la genética que uno trae y hereda, y otra que son las adquiridas, que son las que se ven en forma espontánea en personas que alguna predisposición genética a desarrollar enfermedades autoinmunes tienen. Bien. Y en este caso, ¿no? La adquirida, ¿se conocen los factores, las causas que lo provocan? No, las causas de las trombofilias, de las adquiridas, son desconocidas. Ajá. Sí, hay enfermedades que pueden predisponer, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, ¿sí? Es tiene una asociación muy frecuente con otra que se llama, esta misma enfermedad se llama síndrome antifosfolipídico, que es una de las frecuentes de las trombofilias adquiridas. Claro. Doctor, no miraba Fabiana porque me dice el nombre largo técnico que solamente los médicos pueden saber, ¿no? Es muy complejo, pero sí, todo el mundo lo conoce como síndrome antifosfolipídico o como SAF. Fosfolipídico. ¿Sí? Bien. Ahora, doctor, por ejemplo, yo autónomo de Buenos Aires, el mismo día del 13 de octubre, ¿no? El día de trombosis, también se ha establecido otro día importante que es para concientizar sobre la trombofilia en los embarazos. ¿Qué ocurre en ese caso? Bueno, la situación del embarazo es una situación que favorece los mecanismos, vamos a decir, inflamatorios, ¿sí? Entonces, como consecuencia de la inflamación, la consecuencia final de la inflamación, una es que se facilite el formado de trombos. Ahora, si tenemos en cuenta que hay una persona que genéticamente o que por algún motivo tiene una predisposición a formar trombos y está cursando un embarazo, el riesgo de formar estos coágulos es mucho más grande. Entonces, la trombofilia, ¿sí? Es una condición que hay que tener muchísimo cuidado durante el embarazo, porque se suman dos factores que favorecen el desarrollo de los coágulos y por ende puede generar un aborto, ¿sí? Claro. Como una de las complicaciones. Otra es que la madre haga una embolia pulmonar también, ¿sí? Claro. ¿De qué estamos hablando en ese caso, de embolia pulmonar? ¿Cómo? Perdón, repetime, pues... Claro, usted mencionó que puede hacer una embolia pulmonar. Bueno, ¿de qué estamos hablando en ese caso? La embolia pulmonar es como consecuencia de la presencia de la trombofilia como enfermedad de base, más el embarazo juntos. Claro. Hay que entender que durante el embarazo
se da una... las mujeres van a decir, se me hincharon las piernas, hay un trastorno en el flujo sanguíneo muy importante que hace que la sangre esté en una rémora, quede un poquitito más estanca, vamos a decirle, y eso obviamente también favorece que se desarrollen los coágulos. Claro. Teniendo en cuenta que a su vez, ¿sí?, está esto que se llama trombofilia, que justamente va a hacer que esto todavía sea más pesado al poner en una balanza entre la coagulación y la anticoagulación natural del cuerpo. Claro. Doctor, en cada uno de los casos, ¿no?, de los dos que nos mencionó, ¿cómo se diagnostica? Bien, el diagnóstico de una trombosis generalmente el paciente tiene una sintomatología que tiene que ver con el órgano que está o la extremidad del cuerpo que está siendo dañada, ¿sí? En el caso de una trombosis, vamos a poner en la pierna, que es de los lugares más frecuentes, se caracteriza porque la pierna, una de las dos piernas, se pone más ancha que la otra, es decir, que son asimétricas, empieza a tener calor, esa pierna se hincha y duele demasiado, y muchas veces genera lo que se llama impotencia funcional, es decir, que la pierna no cumple la función de pierna porque no lo puede hacer por el dolor que genera. Claro. ¿Sí? ¿Qué afecta al caso de los pulmones? Bueno, en el caso de los pulmones lo que va a generar es que aparece una pérdida o una sensación de falta de aire de forma brusca, súbita, ¿sí?, acompañada de una taquicardia muy fuerte, y muchas veces también el diagnóstico es a partir de un hallazgo. ¿Por qué? Porque el paciente va porque le duele la pierna simplemente, o porque estuvo hace un tiempo con un dolor de pierna y nos encontramos que al hacer una ecografía o un estudio tomográfico u otra cosa, nos encontramos con la presencia del trombo. Claro. En el caso de las trombofilias, es cuando uno empieza a buscar por qué este paciente tuvo una trombosis, por qué esta paciente perdió tantos embarazos consecutivos. Entonces uno empieza a hacer los ensayos o los estudios que son más específicos para ir a buscar la causa. Claro. Porque como una trombosis puede ser el resultado de un tumor, es decir, tener un tumor, por ejemplo, de colon, de muchos órganos, ¿sí?, y puede dar, como decía, un efecto inflamatorio el tumor y generar una trombosis. Bueno, supongamos que viene una persona de trombosis, descartamos que hay un tumor, descartamos que haya padecido alguna cirugía reciente, descartamos de que haya tenido o esté tomando algún medicamento como los anticonceptivos que pueden favorecer el desarrollo de una trombosis. Bueno, en este paciente decimos que es una persona joven, o vemos que es una paciente que ha perdido 2, 3 embarazos consecutivos, y bueno, entonces, ¿qué puede ser esto? Descartando las patologías más frecuentes, ahí es cuando decimos, bueno, ojo, porque esto puede ser una trombofilia. Claro. Y empezamos a pedir los estudios que son muy específicos, sumamente caros, ¿sí? Es decir, que no cualquier persona tiene que hacerse un estudio de trombofilia. Claro. ¿Sí? Y en ese momento es cuando decimos, bueno, a ver, sí, esta patología es tal o cual dentro de las enfermedades que se conocen como trombofilia, ¿no? Claro. Doctor, mencionó el costo de los estudios, ¿no?, que son caros. ¿No están cubiertos por ley en Argentina los estudios? Los estudios por ley no están cubiertos como una forma de que tienen que tener cobertura. Sí, claro, tienen que tener cobertura por las obras sociales. El Estado, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, los cubre. No hay un problema para ello. Pero obviamente hay que tener un criterio de cuándo pedirlo, ¿sí? Porque hay que entender que estos estudios de laboratorio son estudios que confirman el diagnóstico de una trombofilia, ¿sí? No son estudios que nos dicen que la persona tiene una trombofilia, ¿sí? Bien. No sé si me explico. Sí, por una supuesto. Persona tiene que tener un caso clínico que se confirma con un laboratorio. Claro. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque ponerle el sello a una persona de que tiene una trombofilia, uno le está diciendo a esa persona que tiene una enfermedad crónica con la que va a vivir el resto de su vida, ¿sí? Y que encima de todo no tiene una cura. Claro. Entonces hay que ser sumamente cauteloso con eso. Hay que seguir los criterios que están establecidos a nivel mundial
para cada una de esas trombofilias, ¿sí? Y ojo, porque esto es muy importante, hay algunas enfermedades que antes se consideraban trombofilias, que hoy está demostrado que no son trombofílicas, ¿sí? ¿Como Entonces, cuál, hay, por ejemplo? como todo lado de la medicina, hay un comercio atrás de esto también. Bien. Entonces vemos que le quieren poner medicación a pacientes que no no necesitan, tienen una claro. enfermedad, y que encima de todo le ponen un mote de enfermo por el resto de su vida. Claro, está bien, doctor. Me parece muy importante esto último que dijo, ¿no? La prudencia y la cautela a la hora de los diagnósticos, que son realmente relevantes. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Que tenga buen día. Hablamos con el médico hematólogo, el doctor Federico Gorini.